religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Muy bien, ahora sí, vamos con los comentarios. Como ustedes ya saben, en estas clases valoramos mucho la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, lo que queremos ahora entonces es que nos puedan hacer un comentario con respecto a lo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, a ver, si rápidamente por ahí estoy listo aquí para apuntar quiénes están participando. Es un comentario del video, ¿ya? Acabamos de escuchar con respecto al espíritu. Entonces, a ver si rápidamente por ahí podemos hacer un breve comentario sobre ese aspecto. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien? Sí. A ver, ¿quién puede levantar la mano? En todo caso, puede, buenas noches, disculpe la tardanza. Bien. Ok, a ver, ¿quién quiere comentar? Pensé que estaba entrando el comentario, el primer comentario ya, pero... Ok, Daniel, adelante. Buenas noches, pastor. Disculpe, saludos con todos mis hermanos. Buenas noches. Eh, la palabra ruaj tiene entonces mucho significado, ¿no? Es una palabra muy compleja. Es una palabra simple, ruaj, ¿no? Pero es muy compleja porque habla de movimiento, de aliento, de capacidad, de poder, ¿no? Mi pregunta sería, ¿en qué nivel podría uno ya tener este ruaj, ¿no? Ese poder, nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no? ¿En qué nivel podríamos estar para más o menos aceptar este poder o, ¿no? Esa capacidad? Ok, es muy interesante lo que acaba de preguntar Daniel. De hecho, cuando hablamos del Ruach, estamos hablando del Espíritu Santo en realidad. Y en todo caso nosotros estaríamos diciendo en qué momento nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces la respuesta es bien práctica, ¿no? Recibimos al Espíritu Santo en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, recuerden esto. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Estamos naciendo de nuevo. Es decir, que en nosotros es soplado ese aliento de vida, nuestro espíritu es vivificado, ¿no? De esto vamos a ir profundizando más adelante, pero está bien, buena el aporte, ¿no? Ok, ¿alguien más que quiera hacer un comentario del video? De repente algo con el que se haya quedado. A modo de introducción, ¿verdad? Fue el video por allí. ¿Alguien más desea bajar? Estoy bajando la mano. Ok, muy bien. ¿Quién más? Puede levantar la mano, no hay problema. Si se equivocan, lo importante dentro de esto es poder participar. Ok, veo que no hay nadie más. Este video, de hecho, comienza a mostrarnos un poco sobre lo que vendría o representaría el espíritu, ¿no? El espíritu sobre nuestras vidas, el espíritu operante. Vemos que no está hablando de un espíritu a modo de solo fuerza, incluso, ¿no? Sino de una presencia manifiesta en nuestros corazones. Bien,
Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Ok, a ver, un momento, ve. Ujú. Listo. Vamos a comenzar. Nuestro tema del día de hoy es viviendo en el Espíritu. Estamos en la lección número 3. Lo que sí voy a requerir en todo caso, chicos, es una participación bastante activa en cuanto a los versículos para buscar en la Biblia, ¿no? Entonces, si ya podemos estar buscando Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Otra persona va buscando Juan 16, 8. ¿Sí? Juan 16, 8. Y otra persona busca Primera de Corintios 12, 12. ¿Ya? Primera de Corintios 12, 12. Entonces, acabo de mencionar ya 3 versículos. El primero es Juan 15, 26. ¿Ya? Juan 15, 26. El segundo es Juan 16, 8. ¿Ya? Entonces, todavía no habiliten sus micrófonos a no ser que ya les dé el pase respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver mucho con, en esta primera etapa, por lo menos con la obra inicial del Espíritu Santo. Es decir, cómo y de qué forma está operando el Espíritu Santo en el creyente, ¿no? ¿Cuál es la obra en la persona, en el nuevo creyente o en la misma persona, en el ser humano, ¿no? ¿Cómo es que está obrando en este tiempo? Entonces, a esto nosotros le llamamos la primera etapa, ¿no? La obra inicial del Espíritu. Porque recuerden de que el Espíritu Santo ciertamente está en este tiempo acompañándonos a cada uno de nosotros, pero particularmente está ahí obrando, no es que está de manera pasiva, ¿no? Está obrando. Entonces, ¿cuál es esa obra? ¿No? Entonces, recordemos que al momento de ascender al Padre, Jesús lo que hace es enviarnos al Espíritu Santo, ¿no? Lo menciona también de esta forma como el Espíritu de verdad, que va a dar testimonio de Él, que va a dar testimonio de Jesucristo. A ver, ¿quién tiene Juan 15, 26? ¿Jonathan? Ok, Jonathan, Juan 15, 26. Aló, buenas noches, hermano. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Con claridad, bueno. En el nombre de Jesús, mi hermano, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ajá. Entonces, lo que está mencionando este capítulo es que el Espíritu Santo es quien va a dar testimonio, quien va a manifestar a quién, a Jesucristo. Entonces, era necesario que Jesús se vaya para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, el Espíritu Santo en este tiempo está operando como Dios mismo, pero hay funciones muy particulares, la cual debemos de identificar. Entonces, para eso nosotros vamos a irnos a estos 5 puntos. Obviamente existen más, pero estos 5 puntos terminan hablando sobre este obrar del Señor. No, lo primero lo encontramos en Juan 16, 8. ¿Quién lo tiene? Juan 16, 8. Amén, pastor, soy Laura, yo lo tengo. Laura, léelo, por favor. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. En una versión distinta dice, y cuando venga, ¿verdad? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Amén. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, estos versículos terminan detallando, describiendo, por ejemplo, la obra inicial del Espíritu Santo en el mundo. Hablamos de las personas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, pensamos de que ya el Espíritu Santo está operando a partir del nuevo nacimiento, pero en realidad antes del nuevo nacimiento ya el Espíritu Santo está redarguyendo, está obrando en el corazón del creyente, porque es el mismo Espíritu trayéndonos esa percepción, vea, percepción de lo que representa el pecado en nuestras vidas, justicia en nuestras vidas y juicio.
¿Se acuerdan? Bueno, este ya vendría a ser un punto en el que muchos de nosotros no llegamos a cambiar en nuestras vidas hasta que comenzamos a abrir nuestros ojos y decimos, oye, ¿cómo es que estoy viviendo de esta forma? ¿Cómo es que estoy viviendo de esta manera? Entonces, es el Espíritu Santo quien trae, quien convence, quien nos persuade y nos hace ver nuestra condición en el que hemos estado andando o en el que estamos en esta etapa inclusive. Y mucho más, con mucha más razón, todavía obra en el creyente, ¿no? Porque esto está hablando para los no creyentes. Esa es la etapa inicial, el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo, por ejemplo, hemos decidido por Cristo, significa que en el camino el Espíritu Santo ha estado trayendo esa convicción, ha estado trayendo esa percepción de lo que era nuestra condición como personas, en qué etapa estábamos viviendo. Entonces, según Juan 16, 8 y 9, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo está realizando en los no creyentes? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el trabajo que está realizando el Espíritu Santo en los no creyentes, según este libro? Pastor, el Espíritu Santo va a convencer, como decía, ¿no?, al mundo de convicción de pecado, justicia y de juicio, para que así el creyente pueda buscar de Dios y volverse a Él, ¿no? De hecho, cuando hablamos, nos convence del pecado, está hablando pues de esa etapa en el que nosotros tenemos o entendemos que la condición, porque ojo, el pecado es una condición en el que nacemos, ¿verdad? Esto en particular, claro, luego se vuelve acción también propiamente a partir de la conciencia, ¿no? Porque muchos de nosotros no mentimos solo por nuestra condición, sino también ya por conciencia, adrede, ¿no? Entonces, o porque decidimos hacerlo, o decidimos caminar de una forma o de la otra, pero esto ya surge a partir del entendimiento de las personas, ¿no? Pero bueno, el punto es de que es el Espíritu Santo dándonos a entender que esa es una etapa, un lugar, un momento del cual Dios no es acepto, ¿no? Entonces ahí es donde trae esa convicción. ¿Por qué mucha gente aún le cuesta, por ejemplo, cambiar y dejar cosas? Porque no tienen una percepción clara de lo que representa el pecado. Yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes, si saben que hay un alimento podrido y yo se los ofrezco con una sonrisa en la cara, pero tú ya sabes que ese alimento se ha pasado pues, unas 3, 4, 5 semanas, ya aún el hedor es muy fuerte. Yo te invito, querido hermano, aquí te invito a un rico y nutritivo y suculento alimento. Pregunto yo, ¿te lo vas a comer? Lo más probable es que no. ¿Por qué? No. Sí. Porque está malogrado y sabemos que eso nos va a dañar al organismo. Ya, por el conocimiento, por el entendimiento que en ese momento está en tu mente, ¿no? Ahora, si no supieras que ese alimento está guardado, obviamente, y por allí yo te persuado, por ahí te dices, sabe raro, pero bueno, ¿no? Hasta lo comerías de repente. Entonces, ese conocimiento, esa percepción de entender las cosas, que el pecado, por ejemplo, es algo repudiable para Dios, es algo que produce el Espíritu Santo en la persona, ¿no? Entonces, hasta que eso no pase muchas veces, por eso es que a veces nos cuesta aún dejar cosas, porque no permitimos que el Espíritu Santo, ya cuando hemos sido creyentes, siga trabajando sobre nuestra percepción del pecado. Por eso Romanos dice, ¿no? ¿Y qué diremos? Para poder experimentar la gracia de Dios, ¿tendremos que pecar más? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces algunos dicen, de ninguna manera, dice el mismo Romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la forma, o sea, no se trata de que para yo experimentar más de Dios tengo que pecar más, ¿no? Por el contrario, el Espíritu Santo es quien trae esa percepción del pecado. Entonces, tú sabes que el pecado es eso putrefacto, y lo entiendes, pero ¿quién nos da esa luz? ¿Quién nos abre los ojos? ¿Quién nos da ese entendimiento? Es el Espíritu Santo. Esa es una de las obras iniciales del Espíritu Santo, ¿ok? Es el mismo Espíritu también llevándonos al punto de la justicia, es decir, que necesitamos nosotros ser absueltos de una condenación, por eso dice también de juicio, ¿no? Ok, ahora, hay otra obra inicial también
del Espíritu Santo. Juan 3, 3 al 8. ¿Quién lo tiene, por favor? Juan 3, 3. Y ahí están los versículos que quisiera que me puedan ayudar, por favor, a poder ubicar para que no demoremos mucho. Juan 3, 3. ¿Quién dice amén? Ok. Pastor, la palabra dice así, ¿no? Juan 3, 3, 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Esta también es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se efectúa el nuevo nacimiento en el creyente? Algunos pensamos de que el nuevo nacimiento en el creyente se efectúa porque repito una oración, ¿no? Repite conmigo. Y puede ser que lo repitas y etcétera, ¿no? Y ahora sí, ya eres parte de la familia de Dios. Y no funciona así. O sea, no funciona así. No funciona porque tú repitas una oración, porque le digas a alguien algo, etcétera. O porque algunos incluso nos engañamos pensando porque vamos a la congregación. No, tiene que haber el obrar del Espíritu Santo. Por eso otra vez digo esto. Era necesario que el Espíritu Santo esté, porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, ¿no? Por eso dice el que nace en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo lo que hace en la vida del creyente es nos da ese nuevo nacimiento a cada uno de nosotros, ¿no? Es el obrar del Espíritu que nos permite ese nuevo nacimiento. Y allí estamos hablando de un personaje que decía, pues no, ¿cómo es que voy a volver a nacer? Y no está hablando de un nacimiento físico, sino ese nuevo nacimiento, ese nacimiento en el Espíritu. Todos los que estamos en este lugar, ciertamente ya lo has escuchado esto, y porque lo hemos dicho tantas veces, pero ese nuevo nacimiento ha acontecido por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque ahora tu condición es de nueva criatura, pero no naturalmente hablando, ¿no? Sino una nueva criatura espiritual, ¿no? Entonces, tu ser espiritual que estaba condenado a la muerte ha renacido. Por eso es que cuando nos bautizamos hay una frase que siempre decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa obra de Cristo se dice, con Cristo juntamente he resucitado. ¿Quién resucitó a Jesús? Fue el Espíritu Santo. Quien vivifica el espíritu de la persona es el Espíritu Santo. Entonces era necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros. Juan 3:3 habla sobre esto, ¿verdad? El nuevo nacimiento es producto del obrar del Espíritu Santo. Ahora, vayamos a 1 Corintios 12:12, por favor, ¿quién lo tiene? 1 Corintios 12:12. Puede habilitar el micrófono quien lo tenga. Ok, Jonathan. Hermano, dice así, en el nombre de Jesús, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, hay otra obra del Espíritu Santo aquí y es muy importante. Y quiero que vayan aquí de manera progresiva. En el primer punto
se habló sobre una obra del Espíritu Santo en este primer punto? ¿De qué se habló? Alguien que me diga. En el primer punto. ¿Cuál es una de esas obras? Convencer, ¿no? O sea, el arrepentimiento en el creyente comienza a surgir por el obrar del Espíritu Santo trayendo esa convicción del pecado. Ahí es donde uno dice, ok, estoy mal. 2, ¿qué necesito? Nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento surge por medio de ¿quién también? Del Espíritu Santo. Ahora, y no es que el Señor quiere que tú vivas como un ermitaño, sino ahora en Corintios, lo que estamos viendo es de que, y dice la palabra ahí, ¿verdad? El verso 13 en particular dice, porque por un espíritu somos todos bautizados, ¿sí? En un cuerpo. Y claro, más adelante lo vamos a explicar esto, pero aquí está hablando, por ejemplo, de un bautismo, ¿no? Bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Lo que significa es que ahora hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Es donde tú y yo comenzamos a hacer lo que llamamos comúnmente como iglesia, ¿no? Entonces, ahora somos parte de ese cuerpo, somos parte de la iglesia de Cristo, ¿por medio de quién? Del Espíritu. Hermanos, si no fuese por el Espíritu, no experimentaríamos conversión, no naceríamos de nuevo, y si no fuese por el Espíritu, no seríamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí está hablando, Corintios está hablando del bautismo, ¿no? Del bautismo espiritual. Entonces, este bautismo espiritual ni siquiera está hablando de un aspecto místico, está hablando del bautismo espiritual que tiene que ver con la conversión, con el nuevo nacimiento y con la injerción al cuerpo de Cristo. Es decir, que es el Espíritu Santo haciéndote parte del cuerpo de Cristo, haciéndote parte de la familia de Dios, haciéndote parte de la iglesia como tal. ¿Ok? Es como que por ahí te tendrían que, por ejemplo, ¿cómo yo hago de que algún fulano que no ha nacido ni de mi genética, ni de mi ADN, ni de mi trascendencia, ni de mi sangre, sea parte de mi familia? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que sea parte de mi familia? Es una palabrita. Adopción. Adoptar. Claro. Entonces, lo que hemos sido en Cristo ha sido adoptarnos, pero teníamos que nacer bajo su ADN, bajo su esencia. Esa es la esencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque por medio de la obra de Cristo, ese es el precio, fuimos comprados por esa obra, ¿verdad? Entonces, ese es el precio que se pagó. Pero esa transformación, esa adopción, esa garantía, ese sello, es la obra del Espíritu Santo. Y ahí vayamos al otro punto. Ya para este punto, primer punto, nos convenció de la situación en la que estábamos viviendo, el Espíritu. Segundo punto, nacimos de nuevo porque por cuanto creímos en la obra de Cristo. Tercer punto, eres parte ahora del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y cuarto punto, vayamos al cuarto punto, y de seguro que alguien ya buscó Efesios 1:13. ¿Quién? ¿Nadie? Vayan buscando, ahí están. Ok. Dice, hermano, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, vea, el versículo dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, obviamente, la palabra es la que va a traer esa revelación, pero es el Espíritu Santo, es trayendo esa convicción sobre lo que oímos. ¿Cuál es la labor del creyente? Mejor dicho, de nosotros, por ejemplo, es anunciar la palabra, ¿ok? Es anunciar la palabra. Ese es nuestro trabajo, pero esa palabra que es anunciada al momento de ser oída por las personas, es el Espíritu Santo que va a traer esa convicción y va a redarguir, ¿no? Y es lo que está afirmando ahora Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído. Entonces, ese es el segundo punto que hablamos, ¿no? Habiendo creído, fuimos sellados, y ahí viene lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede según Efesios 1:13? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede cuando alguien oye y cree en el evangelio? Y ahí Cuando alguien oye y cree en el evangelio, es sellado por el Espíritu Santo, es nacido de nuevo, con el espíritu de la promesa, lo que nos prometió Jesucristo cuando dijo que nos iba a enviar al Consolador y todo eso. Entonces, habiendo creído, somos sellados y nacidos de nuevo en el Espíritu Santo. Exacto. Ese sellar, ¿no? Ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es ahora posesión de Dios, ¿no? Desde el momento en el que cree. Ahí es donde nosotros somos adoptados, pues, ¿no? Donde prácticamente toda la documentación legal para que ahora tú y yo seamos parte del cuerpo de Cristo, que es el punto 3, sea oficialmente, entonces era necesario algo. ¿Qué cosa? El sello del Espíritu Santo. A ese término de ser sellados le podríamos llamar también otra vez lo que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a un quinto punto. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. El cristiano, ¿ahora en qué se convierte? ¿O qué pasa allí en esta nueva criatura, en esta nueva persona? ¿Quién tiene 3:16? Amén, pastor. Ok, léelo, porfa. Amén, pastor, ¿quién va a leerlo? Dijimos Ya, todos. Roxana, vamos. Ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿qué pasó con el creyente? Es templo del Espíritu Santo. Es templo. ¿Qué creen que significa eso? La habitación, al lugar de la morada del Espíritu Santo. Nos convertimos en la habitación, en la morada del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en estos últimos domingos hemos estado hablando sobre una profecía que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios, que también es Dios mismo, ya no iba a habitar en templos o en el tabernáculo, sino ahora iba a habitar en templos vivientes? ¿Se acuerdan que dijimos eso, verdad? Entonces, esto está confirmando ahora que el Espíritu Santo habita en nosotros, que vendríamos a ser templos del Espíritu Santo o templos vivientes, ¿no? Entonces, ¿por qué habita en el creyente el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que habitar en su ser? ¿Por qué tiene que habitar dentro de uno? Vamos a entrar a un siguiente punto, pero me gustaría que alguien de repente me pueda hacer un comentario. ¿Por qué necesita habitar en ese lugar? ¿Por qué habita en ti? ¿Quién me responde allí? Porque ya somos propiedad del Espíritu Santo y el Señor, como usted decía, pastor, ahora habita en templos vivientes, no habita ya de repente en otros lugares que como antes se tenía el arca y todo eso, ¿no? Porque somos escogidos, somos sus hijos, somos su morada y somos también sus hijos adoptados y pertenecemos a él enteramente, pastor. Muy bien, la participación es buena, aunque todavía no responde a la pregunta. Ciertamente este es ya una obra del Espíritu Santo en el nuevo creyente, en la etapa inicial de nosotros, pero ¿por qué decidió habitar en la persona, dentro de la persona o en el ser como persona? Jonathan. Hermano, creo que, bueno, afirmo que si el Espíritu Santo mora en nosotros es para seguir haciendo la obra a través de nosotros, como ya nosotros hemos creído, fuimos sellados. Entonces, Jesucristo necesita dar testimonio de sí, de Él,
y puede usarnos a nosotros como herramientas a través del Espíritu Santo y avanzar hacia más personas no creyentes y ver la obra del Espíritu Santo, ¿no? Digo. Ok, sí, me quedo con una parte que acabas de mencionar y es ¿por qué está en nosotros ahora? Porque va a continuar haciendo la obra, ¿no? Entonces, esa parte creo que es interesante porque va a continuar haciendo la obra. Pero, ¿qué obra? A ver si para poder, Giovanni. Pastor, bueno, yo pienso que de pronto es un tema muy amplio, pues, pero en resumidas cuentas, como hablábamos, es la obra realizada, pues, como dice su palabra, para alcanzar la estatura del varón de la plenitud de Cristo. Creo que es el que te va convenciendo de pecado, es el que va realizando en ti el cambio, el nuevo nacimiento. Esa es prácticamente es el obrar de Dios hecho realidad, pues, en nosotros. Por eso pienso que es la forma esa, es como los estatutos según la tierra que Dios estableció, pues así debería ser, pero el Espíritu Santo desde adentro transformarnos, pues, porque si fuese Dios mismo desde afuera, no es lo que, primero no es amor, segundo no es lo que enseña la palabra la palabra de Dios. O sea, creo que más que la forma, creo que es la obra realizada, pues es la obra realizada de Dios, pues. Desde adentro nacer de nuevo, como usted decía al inicio, pues hablábamos de una energía, pues, y la energía prácticamente lo que nos define es como la energía es la capacidad de realizar una obra, pues. Por eso pienso que habita en nosotros, pues. Ok, dijiste muchas partes bastante acertadas de repente al punto que quería llegar, pero tenemos que diferenciar esto, chicos. Hay que diferenciar una etapa. La primera etapa es la etapa del obrar del Espíritu Santo en la persona de manera inicial, ¿no? Y lleguemos hasta el punto en el que el Espíritu Santo ahora habita en el creyente. Pero ¿cómo surge? Surge a través, este es un pequeño resumen, a través de estos puntos, ¿no? Entonces, esta es la etapa inicial, ¿no? La etapa inicial es convencernos de pecado. Después de esto, por medio del Espíritu es que nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Luego somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto está hablando del hecho de ser parte de la familia de Dios o el hecho de ser parte, como comúnmente hoy conocemos el término iglesia o eclesía, ¿verdad? La asamblea de los creyentes. Nos sella que esta es una garantía, ¿no? Para siempre somos pertenencia de Cristo, ¿sí? Y al final entendemos que habita en nuestros cuerpos, habita en nosotros. Entonces, a esto que le llamamos nosotros la etapa inicial del Espíritu Santo. Y la pregunta fue, a todo esto le ponemos como etapa 1, ¿ya? Y la pregunta fue, ¿por qué? Y por qué hemos llegado a este punto, ¿no? A la etapa en la que vive en nuestro cuerpo. ¿Por qué decide ahora habitar en ese templo? ¿Por qué decide habitar en el creyente? Y bien dijo Bani, el Señor o el Espíritu Santo decide habitar en el creyente para continuar todavía la obra en el creyente. Si bien es cierto, ya has nacido de nuevo, si bien es cierto, ya somos salvos, pero la obra no ha terminado. La obra todavía va a continuar. Y ciertamente es una continuación para cumplir los propósitos de Dios. Jonathan decía, para testificar a Cristo, ¿no? Porque recuerden que uno de los primeros versículos que leímos al inicio fue que es el Espíritu Santo quien da testimonio de Cristo. Pero al habitar en el creyente se vuelve en el instrumento testificador de Cristo. Porque esto es lo que hace el Espíritu. ¿Quién mora en ti ahora? ¿Quién vive o habita en ti? El Espíritu Santo. Pero, pastor, yo todavía sigo siendo imperfecto, todavía me sale la carne, mis palabras me ganan, a veces mis emociones me dominan. Ok, significa que aunque ya he dejado el pecado,
significa que a veces me equivoco, significa que sí, soy nueva criatura, pero todavía hay cosas que trabajar en mí. Soy parte de la iglesia, pero a veces no cumplo con mi responsabilidad dentro de la iglesia o como parte del cuerpo de Cristo. Sí, soy pertenencia de Cristo, pero todavía estoy lidiando con cosas. Entonces, todavía entonces hay una etapa en mi vida, que es la etapa de, la misma Biblia lo dice, ¿no? De perfeccionamiento, ¿no? De perfeccionamiento, o la etapa llamada también como la etapa de santificación, ¿no? Santificación. Entonces, esta es la etapa en la que nosotros vamos a comenzar a madurar. Es la etapa en la que vamos a comenzar a ser tratados y transformados por el Señor para llevar frutos, ¿ok? Entonces, a ese es el punto que quería llegar, ¿no? Y los dos aportes estuvieron muy bien. Entonces, vamos, por ejemplo, ahora a la obra continua del Espíritu Santo, ¿no? De antes hablamos sobre la obra inicial del Espíritu Santo. Entonces, todos los que estamos en este curso en este momento, ya no estamos en la etapa inicial, ¿no? Porque ya eso lo pasamos, genial. A no ser que alguien por aquí todavía no se haya arrepentido y haya nacido de nuevo. Pero creo que la mayoría. Entonces, ahora vamos a hablar de la obra continua, o sea, de lo que constantemente va surgiendo en el creyente. Entonces, para eso, otra vez, por favor, Jonathan, me busca Juan 14:26. Daniel, si está por allí, Romanos 8:26. A Roxana, a Romanos 8:14. Wilson, Efesios 5:18. Y Laura, Juan 16:13, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿está Daniel? Sí está Daniel, pensé que no estaba ya, ok. Entonces vamos primero con Jonathan, Juan 14:26. Amén, hermano. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Me gusta porque no solamente habla de enseñarnos, tú y yo somos de memoria frágil, sino también habla de recordarnos, ¿no? Perdón que estoy escribiendo con el mouse, ¿ya? Entonces, una de las obras continuas que el Espíritu Santo hace de manera constante en el creyente es enseñarnos y recordarnos, ¿no? Entonces, por allí, pastor, no sé, yo leo y siempre, por eso es que ya no leo la Biblia. No dejes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo quien va a traer la memoria de lo que has aprendido, de sus escrituras, te va a recordar, dice, ¿no? Y es quien te va a enseñar. Entonces, el creyente debe de aprender a desarrollar la capacidad de, más que interpretar de repente, tiene que desarrollar la capacidad de escuchar a Dios por medio de su palabra, porque es el Espíritu Santo quien te va a enseñar. Entonces, para muchos, la palabra es locura, para muchos el evangelio es locura. Para muchos de los que van a leer la Biblia, lo van a leer desde una perspectiva muy técnica o de repente muy humana. Pero el que es nacido de nuevo, al que es nacido de nuevo, se le ha revelado los misterios del Señor. Por eso yo creo con todo mi corazón que mientras nosotros vamos estudiando la palabra, el Señor cada vez nos va a ir enseñando muchas más cosas todavía. Cosas que no habíamos entendido, cosas que en un momento ni siquiera, de repente tú de primera manera lo leías y no sé si te ha pasado antes. Volviste a leer este versículo y dices, wow, no lo había entendido de esta forma. Entonces, es el Espíritu Santo enseñándote. Y ¿sabes? Es el mismo Espíritu Santo ahora en algunos momentos de tu vida recordando eso que has aprendido. ¿Qué dice Romanos 8:26, Daniel? Ya. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por ejemplo, este versículo revela un poco nuestra imperfección o nuestras etapas en el que no sabemos muchas veces ni siquiera pedir. Y honestamente,
creemos que pedir pues es el hecho de elevar solo un quejido sobre algo que necesitamos, pero a veces pedimos hasta de manera hereje, ¿verdad? Porque decimos, Señor, ya no quiero vivir más, Padre. Imagínate que Dios responda eso. Llévame, Señor, ¿no? O cosas por frustración que uno puede orar en la desesperación. Pero imagínate que Dios simplemente te escuche y responda. ¿Cuántos estaríamos fulminados por ahí, verdad? Entonces, porque muchas veces no pedimos como es debido, no sabemos pedir. Entonces, aquí está hablando, por ejemplo, sobre que a veces tenemos etapas débiles, entonces es el Espíritu Santo quien intercede por el creyente, ¿no? Y quien también nos va a enseñar a pedir como conviene, ¿no? Y eso es lo interesante, de que no es que va a llegar el momento en el que el Espíritu Santo no nos va a empujar a la madurez para saber pedir. Entonces, muchas veces medimos el nivel de madurez por su forma de cómo pide, por su forma de cómo demanda, porque algunos pueden demandar como un niño, yo quiero esto, dame, ¿no? Entonces, y el Señor pues no te va a dar, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros entendemos que las respuestas de Dios pueden ser diversas. Puede ser sí, puede ser no, puede ser espérate, ¿no? Entonces, y ahí es donde nosotros entendemos, pero claro, al inicio no sabemos pedir. Cuando ya sabemos pedir, cuando vamos entendiendo su palabra, ya no pedimos cualquier cosa. Señor, hazme prosperar mi negocio. ¿Qué negocio tienes, hijito? Tengo una discoteca ahí. Entonces, sí, por más que quieras, o sea, es una petición que va contra el principio de la palabra. Ahora, muchas veces también pedimos, por ejemplo, a veces cuando oramos por familiares o por personas, ¿no? Como que ordenando cosas que sucedan, pero a veces no es la voluntad del Señor. Y a veces como que decimos, no, ahora sí lo declaro y lo ordeno. Y tú estás mandando a Dios y no funciona así, ¿no? Porque Dios actúa en su soberanía. Señor, haz tu voluntad. Entonces, por eso es que a veces no sabemos pedir y asumimos o confundimos cosas, ¿no? Confundimos el principio de la autoridad y hasta a Dios te queremos mandar. Padre, te pido que hagas que me pague, Señor, mi deuda. ¿Es Dios o es tu cobrador, no? Entonces, y ese es un punto que a veces no sabemos pedir y asumimos cosas por el Señor, ¿no? Entonces, Dios siempre va a actuar en su soberanía. Por eso luego nos encontramos con muchos creyentes frustrados. No, ya no estoy orando porque, ¿cuántos años orando porque ese negocio me salga bien? Y de repente la respuesta fue de Dios, no hago prosperar ese negocio porque quiero que cambies de rubro. Pero como no hemos entendido, hemos seguido ahí tercos, 10 años orando por lo mismo y el negocio nunca despegó. Entonces a veces no hemos sabido escuchar las respuestas del Señor porque no hemos pedido ni siquiera como es correcto, como conviene que lo hagamos. Por eso es que el creyente entendemos que está madurando conforme también pide y su capacidad de orar o de pedir en medio de la oración varía, o sea, cambia totalmente, ya no es la oración a partir de la desesperación, ahora ora a partir de la fe, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no sé si les ha pasado, sí, yo podría decir se conmueven, son sensibles, pero cuando justo van a orar por las mujeres abusadas y golpeadas, les viene una aflicción al corazón. Probablemente es porque también en algún momento esa persona fue lastimada, fue agredida y todavía no libera, ¿no? Entonces cuando intercede u ora por otra persona dice, sí Señor, así como mi Padre, ya entiendo, y entra también en la desesperación. Entonces ya no ora con fe, hasta ahora con cólera, Padre, ¿no? Y justicia para esas mujeres, Señor, justicia. Y lo que no te estás dando cuenta es que estás pidiendo que a esos hombres abusadores, ojalá les venga un tren y les pise, ¿verdad? O sea, porque estás orando a partir del dolor. Por más bonita que parezca la oración, mira cómo se conmueve en su oración, no. A veces estamos orando, Padre, hazle justicia, Señor. ¿Qué estás deseando en lo profundo? ¿Qué estás deseando adentro tuyo, no? Entonces, a veces es orar, Señor, bendice, que su corazón te conozca, que estos hombres golpeadores en algún momento de sus vidas te conozcan, Señor, ¿no? Entonces, eso es orar con gracia, eso es orar a partir de lo que Dios hace, porque así como Dios te ama a ti, Dios ama a esas personas también. Entonces, pero a veces no oramos así. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos enseña a orar. Y cuando no sabes orar, ¿qué hace? Intercede por ti. Él ora por ti.
transforma tu oración para la presencia. Dice, no, Señor, lo que quiso decir, lo que quiso decir. Entonces, eso es lo genial del Espíritu Santo. Por eso necesitabas del Espíritu Santo. ¿A quién le dije Romanos 8:14? Pastor, Léelo, porfa. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se nos fue tu audio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Wow, interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? Guía, pastor. Lo guía. Entonces, ¿cuántos han encontrado cristianos? Ay, pastor, no sé qué hacer, pastor. Ay, no sé. Y ahí es donde tú dices, oye, un momento, ¿cómo es que no sabes qué hacer? Romanos 8:14 dice que es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿no? Los tales son hijos de Dios, o sea, esos que son guiados son hijos de Dios. Primer contexto, hay dos contextos, o sea, más que contextos, hay dos interpretaciones. Primera interpretación es el Espíritu Santo guiando al no creyente hacia la cruz. Por eso dice que ahora es hijo de Dios, ¿verdad? Segunda interpretación es el Espíritu Santo guiando al creyente a vivir de acuerdo a lo correcto como un hijo de Dios. No, porque hijo de Dios es aquel que obedece el principio de la palabra. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es, vivimos como hijos de Dios, que se refiere a la victoria total en cada aspecto de nuestras vidas. Si la naturaleza pecaminosa domina a una persona, seguramente él no vive como hijo de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo soy hijo de Dios? Porque entiendo que mi vida está sometida a la guía del Espíritu. Pero les voy a decir una verdad. Muchos de nosotros no somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por la carne. ¿Sí o no? Y no, entonces, si eres guiado por la carne, entonces no estás andando como hijo de Dios, sino estás andando como el hijo de las tinieblas. Amén. Entonces, allí es donde hay que tener cuidado. No sé qué hacer, pastor. Ok, Espíritu Santo, guíame. Tengo una decisión que tomar, tengo algo. Entonces, por eso es que orar es importante. Pedir dirección es importante. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas y después recién hemos buscado consejo? ¿No? Lo primero que deberíamos de haber hecho era buscar la guía del Espíritu. ¿No? Señor, esto me ha hecho, tengo cólera, ¿qué hago, Padre? No, deja que su palabra, deja que el Espíritu te guíe y vas a ver que la respuesta va a ser distinta. Efesios 5:18, por favor, ¿a quién le dije? Pastor, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ok. Y esto va siendo gradual, ojo. Aquí en el verso, en Efesios, dice, no sean, ¿qué cosa? No se emborrache con vino. Antes que... antes que arruinen la vida. Wow. Porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, este término dice más bien o en cuanto, o lo da como una consigna de afirmación, pero también de orden. Más bien sean llenos, es una orden, sean llenos del Espíritu Santo. Hablar de la llenura del Espíritu Santo lo hablamos incluso el domingo pasado. Hay una diferencia. En la obra inicial del creyente se habla sobre
el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí, en la obra inicial del Espíritu Santo. Pero en la obra continua del Espíritu Santo, ya también hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que es distinto. Por ejemplo, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, esto ocurre una vez en la vida en el creyente. Es una obra de Dios en nosotros. Esto ocurre cuando todos reconocemos, o cuando el creyente reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto no se pierde. Ojo, esto es como que parte del requisito, ¿verdad? O esto ocurre como parte del creer en Cristo, el bautismo, ¿no? Ahora, pero distinto a la llenura. Y aquí, según Efesios 5:18, nos está diciendo, más bien es una orden, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se puede repetir de manera constante, ¿no? Y es más, es una orden que el creyente debe de vivir constantemente lleno del Espíritu Santo. Es un mandato, ¿no? Esto ocurrió también en el Antiguo Testamento. Vemos que las personas allí tenían que estar llenas del Espíritu Santo y ocurría. Acuérdense de Moisés cuando subió, por ejemplo, a recibir, ¿no?, la ley y todas las ordenanzas. Él bajó en ese poder de esa llenura, ¿no? Y estamos hablando de una experiencia. Pastor, ¿qué tipo de experiencia? Y aquí vamos a sacar, por ejemplo, un poquito de las sensaciones, ¿no? No está hablando de las experiencias. Si no hablas en lenguas, no eres lleno del Espíritu Santo. Si no has sentido ese fuego, no eres lleno del Espíritu Santo. No. ¿A qué hace referencia la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo hace referencia a la dependencia de Dios o del Espíritu sobre nuestras vidas. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que, por eso no sé si ustedes han visto este experimento. A ver, como no tengo un vaso aquí. ¿Han visto un experimento? Si, por ejemplo, supongamos en un vaso hay agua sucia, ¿no? Y yo decido, por ejemplo, llenarlo de agua limpia. Y constantemente lo hago chorrear. Y esto va llenando el vaso. ¿Qué va a pasar con el agua sucia? Va a desaparecer. ¿No? Va a desaparecer y cada vez va a permanecer el agua limpia. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que todas ese pecado, esos hábitos arraigados de manera negativa en el creyente, cada vez sea menos y cada vez sea mayor la presencia, como es agua limpia, ¿verdad?, que va llenando el vaso en el creyente. Entonces, de tal forma de que en el creyente lo que se va a evidenciar en adelante ya no va a ser una dependencia de su naturaleza pecaminosa, sino va a ser una manifestación de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahora, lo que puede acompañar, eso es diferente. Lo que puede acompañar a toda esta experiencia del ser llenos del Espíritu Santo es pues el vivificar en nuestros dones, ¿no? Ahí es donde va a comenzar a surgir, por ejemplo, manifestación de dones, ¿no? Entonces, ustedes en la Biblia esto vamos a hablar la siguiente semana, pero ahí es donde vamos a ver cómo hay dones que se van a comenzar a manifestar, ¿no? Ahora, Dios da a quien quiere, como Él quiere. No significa de que un don en particular, ustedes van a ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, va a haber partes en el que va a hablar y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ¿no? Pero no es un genérico, o sea, va a haber otras partes en el que va a decir y hablaban, mejor dicho, y eran llenos del Espíritu Santo, pero no acompaña como tal necesariamente el hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué? Porque a algunos les ha dado este don y a otros no. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, no es que haya una manera o algo en particular, es que si sientes fuego, es el Espíritu Santo. Si sientes frío, es el diablo. No, o sea, no funciona así, pues, señores, ¿no?
sino está hablando de una experiencia distinta. Puede afectar sí, las emociones, el cuerpo, el alma y todo lo demás, pero el punto ni siquiera es esa manifestación como tal o esos efectos, por así decirlo, sino es el cuán dependientes somos del Señor. Y vea esto, te voy a decir algo. Mientras más seas rebosando de la llenura del Espíritu Santo, obviamente menos carne, lo más obvio es que no vas a manifestar tu vida con un don o dos dones, sino de repente Dios te va a dar a administrar mucho más dones todavía. ¿No? ¿Por qué? Porque sabe que quien lo va a tener no va a ser cualquier persona, sino va a ser una persona guiada por el Espíritu. Entonces, obviamente, la persona guiada por el Espíritu administra mejor los dones, porque es sensible. Y aquí retrocedamos. Esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Esa persona ya no ora cualquier cosa, ¿no? Esa persona cuando pide, ora, intercede, lo hace a partir de la convicción y de la veracidad de la palabra. Y lo otro, ¿por qué? Vemos aquí, ¿no? Porque hemos sido enseñados en la palabra y el Espíritu Santo nos recuerda. Entonces, vean cómo más o menos viene el proceso, ¿no? De la obra continua del Espíritu Santo. Su palabra nos trae la convicción. Entonces, no puedes, escucha bien lo que voy a decir, no puedes desligar la palabra y la llenura, ¿no? Porque si no caeríamos muchas veces en sensacionalismo, caeríamos en etapas de desórdenes, ¿no? Por eso es importante entender este proceso de la obra del Espíritu Santo. O sea, es importante recordar esto. Mientras su palabra sea ese fundamento, entonces vamos a saber incluso orar y comunicarnos con el Señor, que es comunión. Y lo que va a acontecer después es que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para mantener activo todo esto, ¿verdad? ¿Qué necesitamos según Efesios? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso es una vez, no, eso es un constante. Eso es un constante, eso debe de ser de manera constante en nuestras vidas, ¿no? Es esa búsqueda constante, porque no es que hoy te convertiste y ya para mañana no tienes ningún hábito, no tienes ningún hábito malo, ¿no? Sino todos los días, mientras más te llenas del Señor, en otras palabras, mientras más control y dependencia de Dios, del Espíritu Santo tenemos, entonces vamos a poder caminar manifestando lo que ahora dice. Y este es el punto al que deberíamos de llegar, ¿no? ¿Cuál es ese punto? ¿A quién le encargué? Juan 16:13. A mí, pastor, a Laura. Laura. Amén. Gracias, pastor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, a ese punto es el que debemos de llegar, ¿no? A ese punto es el que debemos de llegar. Entonces, muchas veces es muy fácil de evaluar cuando es el Espíritu Santo guiando a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida, sus actos y todas las cosas que dice o hace glorifican a Cristo. Es más, aquí, en este contexto, va a suceder algunas cosas, ¿no? Dentro de esta parte de la llenura, que lo vamos a hablar más a profundo la siguiente semana. Vamos a evidenciar algo. Frutos. Y luego vamos a evidenciar también otra cosa, que son los dones. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál de los dos es más importante? Los dos. Los frutos. Sí, obviamente podríamos decir que los dos son importantes, ¿verdad? Pero una sostiene a la otra incluso, ¿no? Y es los frutos, porque estamos hablando del carácter, ¿no? Estamos hablando del carácter de Cristo en el creyente, ojo. Porque gente con dones, incluso, la Biblia lo dice, yo no lo digo y no me vayan a odiar por esto.
Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre, esos son dones, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No os conozco, hacedores de maldad. Entonces, pero en tu nombre hicimos esto y aquello. Entonces está bien, es porque son dones, son talentos que el Señor nos ha dado. Son para servicio y para la edificación de la iglesia. Allá que no lo hayas usado para ese fin, también rendirás cuentas. Pero entonces, la evidencia de que estamos andando llenos del Espíritu Santo es los frutos. ¿Ok? Esto sí es importante, porque es a partir de allí, a partir de los dones, del identificar dones que vamos a servir. Porque, ojo, dones, talentos, etcétera, son dados para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pero sin frutos, podrías tener sí dones, pero dones sin frutos literalmente nos puede guiar, nos puede llevar al desvío, a la vanagloria, nos puede llevar a hacer cosas ya ni siquiera por Dios o para la gloria de Dios, sino para la gloria de uno, ¿no? Entonces, por eso es importante la obra del Espíritu Santo en el creyente de manera continua. ¿Amén? En el creyente. Amén. Muy bien, entonces hasta este punto llegamos ya al aspecto de recordar como resumen, ¿no? de la obra continua. Hablamos de que el Espíritu Santo enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, lo llena al creyente de su Espíritu Santo, ¿no? Y glorifica a Cristo. También 5 obras del Espíritu en el creyente. Ya estamos hablando aquí en el creyente, no en el discípulo. Ahora, entonces, ¿qué se hace importante? Una vez que tú ya vives en ese entorno, podríamos hablar ya ahora sí del siguiente aspecto. Ahora sí podríamos hablar de el ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso podría yo resumir las clases en 3 aspectos: bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. No sé si me estoy dejando entender. El bautismo del Espíritu Santo es la obra inicial en el creyente, ¿no? Nuevo nacimiento, arrepentimiento de pecados, etcétera, ¿no? Llenura del Espíritu Santo es el trato de Dios en el creyente, de adentro hacia afuera, ¿no? Para que mostremos o evidenciemos frutos. Ahora tenemos que, para mantener continua esta obra, caminar constantemente guiados por el Espíritu Santo. Entonces, se puede decir de un modo general que es mantener el hábito de dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero un hábito manifestado en una vida íntegra, alma, cuerpo, espíritu. Porque recuerda que ahora el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En nosotros. En el cuerpo, ¿no? En los templos. El cuerpo es, dice, el templo del Espíritu Santo. Transforma el alma, ¿verdad? Y vivifica el espíritu. Entonces estamos hablando de una obra integral en el creyente. Amén. De una obra integral en el creyente. Entonces, andar en el Espíritu Santo es reconocer al Espíritu como presente y habitando en nosotros. Es lo primero, ¿no? Ahora, Él siempre va a aceptar nuestro reconocimiento y nos va a hablar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? El Espíritu Santo siempre va a estar ahí guiándonos en todo momento. Por eso es que uno hay que mantener esta comunión estrecha con el Espíritu Santo, porque Él te va a guiar en los momentos más complicados. Entonces, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Es una dependencia total del Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Amén? Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Es una dependencia total. Y lo encontramos incluso hasta en el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré. ¿Quién está hablando ahí? El Señor, ¿no? A través de su Espíritu nos va a enseñar, nos va a guiar por donde debemos de andar. Eso es. ¿Ok? Entonces Juan 10:3 también dice, a este
Abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? Y está hablando de este contexto en el que otra vez tenemos esa dependencia del Espíritu Santo y caminamos escuchando su voz. Amén. Ahora, ¿por qué es importante ser guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8:14, si alguien me ayuda buscando, por favor. Ya lo habíamos leído. ¿Alguien ya lo tenía por ahí? Yo, pastor. Léelo, porfa. Yo, pastor. Sí, te escuchamos un poco bajito, pero puedes leerlo, porfa. ¿Cómo? Sí, ¿ya lo leíste? Sí, pastor. Creo que no se escuchó. Ajá, no se escuchó. Ya. Ya, a ver. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿por qué somos guiados por el Espíritu Santo? Porque somos sus hijos. El Padre no quiere que sus hijos se descarríen. El Padre no quiere, o sea, nadie como buen padre anhelaría o desearía esto para sus hijos. Y obviamente para eso tenemos que guiarlo. Entonces, es importante por eso, porque nos mantiene centrados en el camino. Gálatas 5:22-23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Según este pasaje que acabamos de leer, ¿qué produce en un creyente el ser guiado por el Espíritu Santo? Frutos. Entonces, ¿por qué es importante para el creyente? Porque nos mantiene con una vida con frutos. Amén. Con una vida con frutos. Entonces, es importante porque imagínate un creyente sin frutos, hermanos. O sea, imagínate nuestra fe sin los frutos. Nuestros frutos son esa evidencia de la transformación de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Según ese pasaje que acabamos de leer, ¿qué caracteriza a los verdaderos hijos de Dios? Que son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber que el Espíritu inspiró a Pablo para usar la palabra griega, por ejemplo, cuando dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos ahora, ¿qué cosa? Hijos de Dios. de Dios. Wow, ¿no? Somos hijos de Dios. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Porque nos hace nacer de nuevo, porque afirma nuestra identidad en el Señor. Amén. Amén. A la luz de este pasaje, por ejemplo, de Gálatas 5:24, dice, porque todos, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vivimos por el Espíritu? Sí, porque hemos nacido en el Espíritu, creyendo en la obra de Cristo. Ok, si naciste en el Espíritu, ¿cómo debes de andar? En el Espíritu. También en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Entonces, a la luz de esta palabra, lo que estamos entendiendo es que esto no es una opción, sino es un mandato para el creyente. El creyente debe caminar guiado por el Espíritu. Pastor, pero mi carne me gana. Entonces, ahí es donde debemos hacer cada vez más este aspecto, no crucificar más la carne, crucificar nuestras pasiones, crucificar nuestros deseos y caminar y vivir en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario ser guiados por el Espíritu? Entendemos porque en lo natural nuestros corazones, dice la Biblia, que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Nuestros deseos son engañosos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo nos guíe? Porque nuestro razonamiento humano puede envanecerse, puede engañarnos. Las filosofías de estos tiempos, las ideas de estos tiempos pueden engañarnos.
Y podemos caer en el error del incluso juzgar o dudar, etcétera, de la veracidad de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que hace que un joven que está en la universidad, escuchando todo tipo de filosofías, ideologías, etcétera, se mantenga firme y ferviente en el Señor. Es la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese joven está expuesto a entender muchas cosas, y te lo digo también porque estoy ahí en el camino de estudiar más. Entonces entiendo que cualquiera podría rápidamente desviarse de posturas. Lamentablemente, en estos tiempos, nuestros jóvenes están cayendo y están siendo absorbidos por estos pensamientos, por estas ideas. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a ser guiados por el Espíritu Santo. Yo entiendo mucho de filosofía, he llevado algunos cursos en la universidad, como cualquiera de los que han estudiado aquí. Entonces, pero ¿qué ha hecho que tu fe no decaiga? ¿Qué ha hecho que tus convicciones no vacilen? Aunque por un momento lo razonaste, pero al final fue más la obra del Señor, fue más su palabra. No fue el razonamiento que tú crees. Es que yo la entendí, no. Fue el Espíritu Santo quien ha convencido tu ser. Y por más que escuches muchas otras cosas, no vas a dudar, no vas a retroceder de tu fe en el Señor. Entonces, por eso es que en estos tiempos se necesita con más razón que el Espíritu Santo traiga esa firmeza y esa seguridad en nuestros jóvenes, en nuestras generaciones, porque van a estar expuestos a muchas cosas, a razonamientos, a ideas que fácilmente nos pueden desviar. Entonces, no podemos evitar la obra del Espíritu Santo. Con más razón, más bien, necesitamos que el Espíritu Santo esté allí obrando. Y terminamos con este último punto. ¿Cómo puedo, cómo puede guiarnos el Espíritu Santo? O sea, ¿de qué formas el Espíritu Santo está guiándonos para con nosotros? Y bueno, hay muchas maneras. Puedo, en cada una de las que he descrito, sin ir al aspecto místico, sino claro y evidente. Yo creo que las cosas de Dios se nos ha dado para que lo vivamos de manera natural, y obviamente experimentando lo sobrenatural de Dios también, pero de manera natural. Es decir, ¿con qué lidian las personas a diario? Con todas sus cosas, sus deudas, sus situaciones. A veces a las personas les damos herramientas místicas que ni siquiera sabemos por dónde se inicia. Y cuando el evangelio fue siempre un evangelio práctico. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Y esto ustedes lo saben, por medio de las Escrituras. Es lo primero, ¿no? Por medio de las Escrituras. Entonces, por eso lo puse como primero. Más que buscar, voy a buscar que Dios me confirme. Ok, ¿vas a leer la palabra? No, voy a pedirle que me revelen sueños. Qué perezoso de verdad, ¿no? Si estás buscando una revelación y que te guíe el Espíritu Santo por sueños antes que por Biblia, estás siendo expuesto a que los frijoles te confundan. Porque los frijoles te van a dar pesadillas. Entonces vas a interpretar que el Espíritu Santo te habló en sueños, pero te habló, pero así bien, así tipo apocalíptico te vas a soñar. ¿No? Entonces, no fue el Espíritu, fueron los frijoles, cuidado. Por eso es que antes de buscar al Señor por visiones y otras cosas, primero pide que te guíe el Espíritu Santo por medio de su palabra. Si no hay palabra, lo más que te puedo decir, hermano, no estés buscando mucha revelación, muchos sueños, porque puedes caer en el error de las falsas interpretaciones, de las falsas ideas. Y esto no es algo que convenga al cuerpo de Cristo, ojo, ¿ya? Y lo segundo, la voz directa del Señor o visiones. Cuando está regulado siempre por la palabra, obviamente vamos a entender mucho más claro, porque yo no podría hablar, yo tuve una visión, ¿qué cosa? Yo ya vi a Jesús que está viniendo y me confirmó que el 2023 será esto. Hey, Señor, tú estás hablando cualquier cosa menos Biblia.
Nadie sabe la hora ni el momento, ¿verdad? Entonces, y ahí es cuando comenzamos a hacer manipulaciones. La visión de Dios es clara, da paz, ¿no? Y se abren puertas porque entendemos que este es parte del propósito de la voluntad de Dios. ¿Y dónde conozco la voluntad de Dios? En su palabra. Su palabra. En su palabra. ¿Ok? Ahora, cuando desarrollamos fundamento bíblico, entonces también puede haber otra forma de cómo el Espíritu nos habla y es a través de un impulso intuitivo. Este impulso es esa, algunos le llaman como que ese sexto sentido, o algunos le llaman como esa vocecita, o algunos como Pepe el Grillo, ¿no? Algunos le dicen conciencia, ¿no? Pero en el creyente es el Espíritu Santo hablándote. Cállate, hermano, no hables. No guarda silencio, no muérdete la lengua, no respira, cuidado. No, pero yo lo voy a poner en su lugar. No. No, entonces ahí es cuando necesitamos escuchar. El Espíritu Santo te va a guiar a través de un empujón ahí dentro de tu ser, incluso para que hagas cosas. Algunos no hemos sabido escuchar esa voz, ¿no? Cuarto, por medio de las circunstancias. El Espíritu Santo es experto hablándonos a través de los momentos. Solo que a veces nos encerramos a la circunstancia en lugar que a lo que quiere decirme a través de la circunstancia. Entonces, de repente en este tiempo estás pasando por algunas cosas. ¿Y por qué no has hecho la pregunta? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo guiándote a algo en particular, ¿no? Entonces, es importante. Y quinto, por medio de los dones, ¿no? Y se van a, y el Señor va a guiar por medio de los dones. Usará el don de profecía, usará el don de los distintos que hay, ¿no? ¿Para qué? Para edificar, para guiar, para orientar. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos, pero vuelvo a decir, como consejo de pastor, lo que primero recomiendo es que haya fundamento bíblico. Lo demás no es algo que tú y yo vayamos a controlar o a sustentar, ¿verdad? Sino es algo de que el Espíritu Santo puede obrar, pero por ahí de repente tu mente resentida, y no es que yo sentí del Espíritu Santo, me dijo que le haga lo mismo, pastor. No sé qué espíritu te habló, pero no creo que sea el Espíritu Santo, ¿no? Porque recuerda que el enemigo es experto en imitar, en engañar, ¿verdad? Entonces, podemos caer en ese error. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Amén. De eso se trata el curso del día de hoy, guiados por el Espíritu Santo, y espero en el Señor haya edificado mucho nuestros corazones y sobre todo tener un poco más de fundamento sobre lo que acabamos de hablar. Antes de poder retirarnos, alguien, solo damos oportunidad a 2 personas, quiere hacer un comentario sobre las clases de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué palabra de parte del Señor te ha edificado en particular y te sientes inspirado y fortalecido? ¿Alguien por allí? Amén, pastor. Soy Laura. Laura, adelante. Pastor, realmente muy edificante las clases. Gracias a Dios por su vida, por todos los compañeros. En realidad, y pues el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, justicia y de juicio para que nosotros podamos volvernos al Señor. Como decía en la enseñanza, luego hemos nacido de nuevo para ser sellados, apartados. Ahora somos habitación del Espíritu Santo y somos transformados por Él para que también, para buenas obras, para que podamos llevar el ministerio de la reconciliación. Y también me impacta mucho que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él es el ayudador, el consolador, y que nosotros tenemos que depender enteramente de Él cada día, cada tiempo, cada momento, porque realmente el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, pastor. Ok, muchas gracias. Gracias, Laura, por tu participación. Una última participación. ¿Alguien más por allí? Pastor. Ya, está bien. Wilson y Luis Paraguay, con los dos nos despedimos.
Ya. Justo considero que, bueno, el Espíritu Santo trae discernimiento y sobre todo creo que trae la seguridad, ¿no? De que es el tiempo de Dios, cuando tienes que actuar, cuando no. Justo me viene a la memoria lo que estaba leyendo en la mañana en Lucas 7, 31, 33, que dice, pues pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra en lo cierto que la vida de quienes la siguen. Con esto trato bueno, de discernir de que hay tiempo para todo, ¿no? Sí es muy cierto de que en esos tiempos Juan Bautista ayunaba, no, ayunaba y Jesús entraba a las diferentes casas a comer, a beber con los recaudadores de impuestos y justo nos dice lo que acabamos de leer, ¿no? De que no tomes vino porque te va a llevar a una mala vida, pero aquí podemos ver que Jesús sí tomaba, ¿no? Y tomaba con muchas personas, pero es el espíritu que le guiaba, ¿no? Entonces sí va a haber en alguna oportunidad donde tú, bueno, no exactamente sientas, o bueno, como estaba comentando, la conciencia, pero en este caso el Espíritu Santo, no sabemos a dónde todavía nos podría llevar, ¿no? Entonces creo que es esa seguridad o la certeza y la comunión sobre todo de estar seguros de que es el Espíritu Santo que nos está enviando a hacer una cosa, ¿no? Porque se me viene a la mente también cuando de pronto un demonio o una persona que tenía espíritus inmundos eh, co- comenzaba a decir, yo te conozco Jesús, así, eres el Hijo del Hombre y trataba de decir algunas palabras más y de pronto Jesús le decía, no, cállate y inclusive de esa forma nos puede engañar a nosotros, ¿no? Nosotros nos puede decir, tú eres una persona próspera, mira, puedes hacer esto y echamos cabida o abrimos esa puerta y escuchamos esas palabras, ¿no? Pero creo que hay que ser astutos y muy sabios, como Jesús, y ser guiados del Espíritu Santo, ¿no? Para decir, en ese momento, cállate, no sé, ¿no? Cállate espíritu maligno o cállate demonio o según lo que el espíritu te guíe en ese instante, ¿no? Ujú. Creo que eso sí iba a decir, pastor. Ok, de hecho ya Wilson nos ha estado empujando un poquito ya a la lección de la siguiente temporada, o mejor dicho, a la siguiente semana, porque es hablar un poco de